Estamos iniciando la grabación. Ok, damos inicio formal a la sesión del día de hoy, miércoles 19 de junio de 2024. Les habla el instructor Carlos Andrés Mora Gudelo para el Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software. En esta ocasión estoy atendiendo dos fichas. Son las fichas gemelas 2879.723 y 2879.724. Bueno, en el día de hoy vamos a abordar algo que tiene que ver con la resolución de problemas algorítmicos usando estructuras de almacenamiento. Bueno, realmente el título puede parecer un poco extraño, ¿no? Un poco largo, extenso. ¿Me confirman si ven la pantalla? Sí, señor. Muchas Señor, gracias. Entonces, la evidencia se titula Resolución a problemas algorítmicos aplicando estructuras de almacenamiento. Vamos a escribirlo acá. Que puede parecer, como les decía, un nombre un poco extraño, pero realmente lo que quiere decir esto es que vamos a buscar la manera de solucionar ciertos enunciados, ciertos problemas, usando, entre otras cosas, variables condicionales y en parte pues ustedes ya han visto la temática o han visto la teoría o las bases. ¿Sí? Entonces, vamos a ver concretamente un lenguaje de programación que es JavaScript. Esto lo vamos a hacer con JavaScript, que es un lenguaje del cual ustedes ya vieron algunas bases, algo muy básico con la instructora Diana Valencia. Entonces vamos a hablar un poco, contextualizar rápidamente sobre lo que son las variables y el uso de variables en JavaScript. Yo recomiendo usar un editor como Visual Studio Code, es un editor bastante dinámico. Ustedes lo pueden personalizar a su gusto. Y bueno, es un editor muy utilizado para este tipo de ejercicios web, lo que tiene que ver con la web Visual Studio Code, que se puede descargar fácilmente de internet. Ustedes buscan por Visual Studio Code y bueno, lo descargan y lo instalan de manera normal. Una forma de trabajar o la manera más indicada de trabajar con este programa Visual Studio es crear una carpeta. Ustedes se crean una carpeta, por ejemplo, se me ocurre un nombre corto, ejercicios JS, creas la carpetica y esa carpetica la vas a abrir con el Visual Studio Code. La puedes arrastrar, digamos que tengo un nuevo proyecto. Aquí voy a abrir una nueva ventana, New Window. Entonces tengo un proyecto en blanco, abro el explorador, que es esto que está aquí, y simplemente le digo Open Folder y busco la carpeta que acabo de crear. Así de sencillo. Acabo de crear esa carpetica por acá. Ustedes la pueden crear donde mejor les parezca. Y le digo seleccionar carpeta. U otra manera era coger la carpetica, arrastrarla y llevarla hasta donde decía Open Folder. Allí le pregunta que si usted confía en los autores, esto está en inglés, usted lo puede poner en español. De hecho, muchas veces
se configura en español. Me está preguntando que si confía, le dice sí, yes, I trust, que es yo confío. Y ya tiene la carpeta de ejercicios. Está esa carpeta de ejercicios JS, la puede llamar como usted quiera, le pone el nombre que quiera y añade el primer ejercicio. Vamos a decirle new file, que es nuevo archivo. Para crear allí un nuevo archivo, le voy a colocar eh, variables.html. Lo vamos a hacer con HTML para facilitar. ¿Listo? Para facilitar el trabajo. Escribí mal. Es HTML. ¿Listo? Creé un nuevo archivo, variables HTML, que está dentro de la carpeta que arrastré o que abrí aquí en Visual Studio. Ya teniendo ese archivo, entonces puedo empezar a trabajar. Afortunadamente ustedes ya han trabajado algo de HTML cuando hicieron las listas de chequeo en una evidencia, creo que era de guía 2, trabajaron un poco de HTML. Ustedes recuerdan que con Visual Studio Code pues es sencillo, porque usted coge y escribe un signo de exclamación cerrado, le da Enter y le aparece toda la estructura HTML. Así de sencillo. O sencillamente, otra manera de hacerlo es escribir HTML. Visual Studio le da unas opciones y usted elige la que dice 5 y allí está, ¿vale? Aquí el título es como lo que aparece en la pestañita en el navegador. Voy a colocarle variables JS, así, simplemente. Y dentro del body siempre desarrollo lo que necesito. Todo lo que yo voy a mostrarle al usuario lo voy a hacer dentro del body, siempre dentro del body. Entonces voy a colocar un mensaje. Por ejemplo, un H3 que es como una especie de título pequeño, más pequeño. Y voy a escribir ejercicios con variables. Ejercicios con variables. Y básicamente cuando ustedes estén solucionando los ejercicios que yo les voy a colocar, porque esa va a ser la evidencia, yo les voy a colocar unos ejercicios. Voy a sugerirles 3 ejercicios y ustedes a modo individual escogen cuál quieren trabajar de esos 3 y lo hacen así como lo estoy explicando con HTML y entregan solamente uno de los ejercicios. Ojo, voy a dar 3 ejercicios, ustedes individualmente escogen cuál de los 3 quieren realizar y eso es lo que me van a entregar a mí. Cuando ustedes estén subiendo la evidencia, la idea es que no nos compliquemos demasiado. Por eso lo estoy explicando todo en un solo archivo. Voy a explicar todo dentro de un HTML. Cuando ustedes vayan a subir la evidencia, sería coger el archivo que trabajaron, sea el nombre que le haya colocado, eso ya es cuestión suya. Ese archivo HTML, usted lo va a coger y lo va a subir a Sayuna. Y esa va a ser la evidencia. Subir ese archivo HTML. Cuando yo esté revisando y calificando, entonces descargo el archivo, lo abro y miro que funciona. Eso es. Si funciona, usted queda aprobado. Queda aprobada la evidencia. Si no funciona, pues queda desaprobado. La idea es que cuando yo lo abra, pues va a funcionar, ¿cierto? Esa va a ser la evidencia. Al final les digo o les entrego los ejercicios que hay que realizar. Por el momento me voy a concentrar en explicar el contexto, las bases para que ustedes puedan tener el conocimiento para realizar o resolver los ejercicios que yo les voy a entregar, ¿vale? Es declarar que la guía de aprendizaje trae unos ejercicios que no vamos a realizar.
Repito, los ejercicios que vienen en la guía de aprendizaje no los vamos a realizar. ¿Por qué? Porque esos ejercicios, si usted los busca en internet, ya están hechos. Entonces, primero, los ejercicios que están allí no son acordes al nivel de aprendizaje en el que ustedes están. Están fuera de base, están en otro... la guía está, la verdad, un poco fuera de base en eso. Entonces, no van a ser los ejercicios que vienen en la guía que se descarga Desayuna, el PDF, sí, ese no lo van a hacer. Van a ser los ejercicios que yo les voy a entregar al final de la sesión, ¿vale? Entonces seguimos con la explicación. Cuando ustedes ya tienen este HTML, así como lo estoy mostrando en pantalla, entonces usted llama a una etiqueta que se llama script. Aquí Visual Studio me la sugiere. ¿Listo? Cuando la selecciono me aparece así, script y un cierre. Noten que todo lo estoy haciendo dentro del body. Yo no me estoy saliendo del body. Todo está dentro del body. Luego me ubico entre la etiqueta de apertura y la de cierre de tal manera que doy enter y me queda de esta manera. Me queda script, la etiqueta de apertura y script, la etiqueta de cierre. ¿Listo? Y ahí dentro de esa etiqueta script es donde vamos a escribir el código de nuestro ejercicio. Esa no es la manera recomendada de uno trabajar con un HTML y un JavaScript porque normalmente se separa todo. Pero para esta evidencia lo estamos pidiendo así para evitar contratiempos, para no tener que comprimir carpetas y hacer una cantidad de cosas. No, vamos a entregar únicamente el HTML con todo el código allí dentro, por esta vez. ¿Cómo definimos entonces allí en ese script las variables que vamos a trabajar? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Usted escribe let, vamos a suponer que tengo una variable así. Y vamos a suponer que tengo otra variable de esta manera. ¿Ven? Con la palabra let puedo definir una variable. Le estoy diciendo voy a definir una variable. Y este es el nombre que le pongo a la variable. X, Y o cualquier letra. A, B, C, D o una palabra. Yo puedo colocarle A, puedo colocarle aquí a la otra variable, le puedo poner B o le puedo colocar num1, num2. Las variables pueden tener nombres cortos como una sola letra o pueden tener nombres como palabras y pueden incluir números. Por ejemplo, num1 y eso solo es una variable. Num1 es una variable, num2 es una variable. Mm, ¿Y qué estamos trabajando allí? ¿Qué lenguaje? ¿Qué lenguaje sería este que estamos trabajando aquí? Te lo dije al comienzo. Lo pueden comentar. JavaScript. JavaScript. Muy bien. Esto que estoy mostrando aquí se llama JavaScript. ¿Qué? Esto que estoy mostrando dentro de script. Solamente ese pedacito. Todo lo que está por fuera es HTML. HTML no es un lenguaje de programación. Simplemente es un conjunto de etiquetas que me permite crear una estructura básica para mi página web, pero no es un lenguaje de programación. HTML. Pero JavaScript sí es un lenguaje de programación y para poderlo trabajar en este caso vamos a usar la etiqueta script y ya estamos trabajando con variables. Este lenguaje en sus versiones más actualizadas no exige el uso de punto y coma. Antiguamente sí, antiguamente usted tenía que colocar algo así.
Actualmente no necesitas usar punto y coma para trabajar JavaScript. Luego yo puedo crear una variable como por ejemplo suma y puedo decirle que suma es igual a x más y. Cuando yo le estoy diciendo eso, quiere decir que él va a sumar esa x y esa y de acuerdo al valor que se le dio aquí en la línea 11 y en la línea 12, es decir, 5 y el valor 10. Más o menos es como el álgebra, sumar letras que tienen un valor x o y. Y también puedo hacer alguna otra operación, por ejemplo, una multiplicación. Y utilizo los operadores correspondientes. El más para sumar, el asterisco para multiplicar, el slash o barra diagonal para dividir, el menos para restar, entre entre otros símbolos para hacer operaciones. Entonces aquí puedo obtener una suma y aquí puedo obtener una multiplicación. Esta variable se puede llamar como usted quiera, igualmente, son variables. Lo importante es que no se llame como las variables que ya definió, porque si ya tengo x y y, esta suma no debería llamarse x. Sería un poco raro decir que x es igual a x más y, ¿cierto? No puede ser. Pero sí le puedo colocar otro nombre a la suma. Le puedo poner suma, le puedo poner sum, le puedo poner SU, le puedo poner A, le puedo poner B, como quieras. O per guión bajo suma, puedo usar guión bajo para definir el nombre de una variable. Nunca le vayas a colocar a una variable un espacio, ¿sí? ¿Que esta es mi variable? No, error, jamás. ¿Que es que yo quiero ponerle una tilde aquí? No. ¿Que una coma? Tampoco. Las variables no llevan tildes, las variables no llevan comas, las variables no llevan estos símbolos, jamás, nunca. Le puedes poner nombres, letras, nombres cortos, guión bajo, guión medio. ¿Listo? Entonces lo vamos a dejar así, con estos nombres, suma y multi. Recuerda, los puedes personalizar. Ojo, sigo dentro de script, no he salido de script, no he salido de script. Todo lo estoy haciendo dentro de script. Ahora, digamos que yo quiero imprimir esto para no complicarme tanto. Simplemente lo voy a imprimir en consola. ¿Qué quiero imprimir? Suma. ¿Qué más quiero imprimir? La multiplicación, que se llama ¿qué? Multi. Mire que, vamos a cerrar un, pronto si lo hice muy rápido. Vas a usar siempre console.log, que es una sentencia, una directriz de JavaScript para poder imprimir lo que yo necesite, pero en consola. Ya les muestro ahora la consola. Siempre va a ir acompañado de paréntesis y llamo lo que necesito imprimir. Por ejemplo, suma. Ah, que yo no me acuerdo cuál es la variable. Mira que Visual Studio te la sugiere. Suma. Y abajo hago lo mismo. Console.log mul. Y aquí Visual Studio me la sugiere. La selecciono. Y lo que estoy haciendo es que imprimo en pantalla suma y multi. Así de sencillo. O también O también podría utilizar un mensaje aquí concatenado que diga la suma de X y Y es dos puntos y un más por acá. Es una manera. Existen otras maneras, claro.
Esta es una manera. La suma de X y Y es, entonces estoy combinando una variable que es suma con un mensaje, que lo coloco normalmente entre comillas sencilla, ¿sí? Vamos a quitar este mensaje de acá. Y ahí lo tienen. Dos variables X y Y, le pusimos como valores 5 y 10, sumamos y multiplicamos y después lo imprimimos en consola. Listo, guardamos, control S para guardar. Y por acá debajo yo debo de tener, a ver, no tengo Light Server, voy a instalar una extensión que se llama Light Server que me ayuda a abrir más fácilmente estas, eh, aunque aquí qué es lo que tenemos, no, por favor, bueno, hay una extensión aquí en extensiones que se llama Light Server, se escribe así, se escribe Lib Server. Voy a instalar ese Light Server. No es obligatorio, pero ayuda, facilita un poco el trabajo. Espero que se instale y ya. Bueno, ya me aparece aquí abajo. Ya guardé y me aparece aquí debajo a la derecha, aquí en la esquina abajo, dice Go Live, Go Live. Voy a darle allí. Dice que si quiero permitir, le digo permitir. Y dice ejercicio con variables, que es el título que puse aquí. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y por qué no sale nada de esto? Listo. Esto que nosotros escribimos aquí es transparente para el usuario. Y lo único que podríamos nosotros mirar es lo que está por console log en este caso, pero por consola. Para ver la consola, lo único que hacemos es darle acá en el navegador, clic derecho, inspeccionar. La última opción que está en el navegador. Ojo, clic derecho, baja uno por el menú y la última que dice inspeccionar. Y acá me da la opción de mostrar esto al lado, a la derecha. A mí me gusta ver esto. A ver, ¿dónde es que está? Acá, en los tres punticos. Le digo para ver abajo. Lo quiero ver abajo, pero bueno, usted lo puede colocar donde quiera. Eso es lo de menos. Voy a aumentarlo un poquito. Vamos a ver. Me sale esto. Me sale esto que están viendo. Y voy a ir donde dice consola o console. Y allí me da los resultados. 15 y 50. ¿Por qué 15 y 50? Porque 5 más 10, 15. 5 por 10, 50. Me está mostrando la suma y la multiplicación, ¿cierto? Ya si yo quisiera, como les decía el mensaje, entonces el resultado de la suma es dos puntos, comilla simple y un más por acá, y el producto es dos puntos por acá y un más, como para que saliera con mensaje. Guardo, voy a la página, le digo inspeccionar y miro la consola a ver qué dice. Dice el resultado de la suma es 15, el producto es 50. Solamente lo vemos pero en consola. Bueno, hasta ahí se ve y se escucha y se entiende bien.
Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Ya hicimos este con variables. Recuerden que lo estamos haciendo todo dentro del HTML para esta evidencia. No siempre es lo recomendado. Normalmente recomiendan separar HTML de JavaScript, pero lo vamos a hacer para esta evidencia así, todo integrado en el mismo archivo. Bueno, yo les voy a hacer otro ejemplo. Estando aquí en la misma carpeta, le digo New File y le voy a poner otro nombre, el nombre que yo quiera. Funciones.html. Recuerda, le puedes poner el nombre que quieras al archivo, siempre que sea un nombre corto, sin tildes, sin espacios y con la extensión .html. ¿No? Vamos a hacer lo mismo. Puedes seleccionar el, la exclamación, signo de exclamación cerrado y le das Enter. Sale lo mismo, un HTML. Voy a colocar por aquí en el title algo así como funciones. En el body voy a colocar trabajando con funciones. Un titulito. Y antes de cerrar el body voy a hacer lo mismo que hice en el otro archivo. Escribo así, script, doy enter. Y dentro de ese script voy a hacer lo que necesito. Por ejemplo, una función así simplecita. Escribes la palabra function. Aquí me la da, me la sugiere. Function. Y le coloco un nombre. Saludar. Mira cómo es de sencillo. Simplemente la palabra function. El nombre que le quiero poner a la función, en este caso saludar, siempre lleva paréntesis. Recuerda, pegadito a la función. Y abro llaves para especificar qué es lo que quiero que vaya dentro de la función. Entonces yo voy a decir que esta función lo único que va a hacer es imprimir un mensaje en consola. ¿Cómo? Con el comando que ya les enseñé, console.log. Y va a escribir el típico hola mundo. ¿Ves? Hola mundo. Sin embargo, si ustedes van, aquí definir la función, ¿cierto? Función saludar, paréntesis, las llaves, console log, hola mundo. Esa es una función, la primera función que ustedes están viendo en JavaScript. Sin embargo, si yo voy a abrir aquí el navegador, voy a cerrar lo que tengo abierto, que dice por ocupado, puerto, lo voy a cerrar y vuelvo a oprimir aquí abajo donde dice Go Live, aquí abajo, o Go Live. Listo. Dice trabajando con funciones, pero no hay nada, ¿cierto? Vamos a darle clic derecho, inspeccionar, consola. Cuando vamos a consola no vemos nada, no hay nada. Bueno, ¿por qué no hay nada? Lo que pasa es que estas funciones uno decide cuándo las va a utilizar, ¿sí? Es decir, que yo la defino, aquí simplemente la definí, pero no la estoy llamando, tengo que llamarla. Entonces la manera de llamarla es muy fácil, por el nombre. ¿Cómo se llama? Saludar. ¿Ves? Ya la habíamos cerrado y todo, vea. Cerramos, consoló la mundo, cerramos la llave aquí, pero después la voy a llamar donde la necesite, donde sea que yo la necesite, la llamo con su paréntesis y ya. Como la estoy llamando, ahora sí debería aparecer algo en el navegador. Y es que es así, mira, dice hola mundo o lo que yo haya escrito aquí.
¿cierto? Hola, aprendices, cena, guardo, y eso sale en consola. Hola, aprendices, cena. ¿Ves? Entonces una función, si solamente la defines, no va a pasar nada, no se va a mostrar nada, pero si la llamas, ya debería mostrarse lo que definiste. Ahora, yo puedo allí mismo crear otras funciones. Por ejemplo, function sumar, que es algo parecido a lo que hicimos arriba, pero vamos a hacerlo con funciones. Puedes colocar un comentario aquí. Aquí encima yo puedo colocar un comentario, función simple, sin parámetros. ¿Cómo colocas un comentario? Con doble slash para un comentario de una sola línea. Y aquí en el otro voy a colocar un comentario que diga función con parámetros. ¿Listo? Función sumar. Abrimos las llaves. ¿Cómo así con parámetros? Cuando decimos que una función es con parámetros, eso quiere decir que dentro del paréntesis nosotros definimos qué variables o cuántas variables necesitamos. Ojo, cuando decimos con parámetros estamos diciendo o vamos a definir cuántas variables necesito para la operación. Una variable, dos, tres, cuatro, 10, 100 variables. Bueno, ojalá que no fueran tantas, ¿cierto? Sería complejo. Vamos a decir en este caso que sea A y B, o X y Y, o como usted quiera ponerle. Siempre los parámetros van dentro del paréntesis separados por comas. ¿Cuántos parámetros estamos diciendo que vamos a necesitar? Dos. Ojo, estamos diciendo que necesitamos dos variables, es decir, dos parámetros. Eso se llama una función con parámetros, que dentro del paréntesis define cuántas variables necesitas para poder hacer lo que quieres hacer. Luego, dentro de la función, dentro de las llaves, defino qué quiero hacer. Por ejemplo, voy a definir con la palabra reservada let una variable que se llame resultado, que me guarde el resultado de A más B. Y voy a escribir aquí console.log, la suma es y el más. Recuerden que siempre para concatenar un texto, esto es un texto entre comillas, y esto es una variable. Y el más. ¿Cuál resultado? Este. Ojo, yo para no equivocarme sugiero que uno tome la sugerencia que le da Visual Studio aquí arriba, porque uno a veces por el afán escribe mal y entonces después da error. Listo. La suma es así. Recuerden, esta función no va a hacer o no va a mostrar nada si yo no la llamo, solo la estoy definiendo. Y básicamente una función es como usted crear una fórmula, como usted definir una fórmula. ¿Se acuerdan de las fórmulas? ¿Alguien se acuerda de las fórmulas que uno veía en el colegio? ¿Para qué sirve una fórmula? ¿Quién me recuerda? Lo pueden escribir en el chat. ¿Para qué sirve una fórmula? para realizar algún cálculo. Muy bien, sí. ¿Cuál es la utilidad en sí de la fórmula? Digamos,
¿Qué facilita? Porque bueno, uno podría hacer un cálculo de pronto normal, una calculadora, una hoja, pero ¿qué facilidad le daba a uno una fórmula o le da a uno una fórmula de algo que ya está previamente definido? ¿Se pueden procesar muchos datos a la vez? Sí, sí. Porque recuerdas que básicamente la fórmula era coger y reemplazar. La fórmula dice A más B menos X dividido en tal cosa. Y usted, si usted tiene los valores exactos, lo único que hace es reemplazar la fórmula. Ah, que altura por base. Ah, yo sé que la altura mide esto y que la base mide tanto. Entonces usted lo que hace es reemplazar esos valores. Y al reemplazarlos, pues ya usted está dando esa utilidad a esa fórmula. Entonces básicamente es eso. Aquí lo que definimos es como una fórmula. Una fórmula muy sencillita que dice que A más B, resultado es A más B, pero no hay números, no hay nada. Luego, ¿cómo podría ayudar utilidad? ¿Cómo podría ayudar utilidad a a esa fórmula? Llamando a la Simplemente ya, función, ¿sí? La llamando a la llamo. función y pasándole los valores por parámetro. Eso, ¿cierto? Escribe sumar, abres el paréntesis y escribes lo que quieras. 3,7. Pregunta, si yo hiciera esto, ¿estaría bien o mal? Aquí la estoy llamando, ¿cierto? Sí, ahí le estoy llamando. No te va La a estoy botar llamando. error, Me va a arrojar error, ¿cierto? ¿Por qué me lanzaría error? porque arriba solamente declaraste dos parámetros. El nombre de la función solamente declaraste dos parámetros. Ah, muy bien, muchas gracias. Claro. Yo no puedo definir más variables o más valores de los que ya definí en la fórmula, ¿cierto? Por lógica, porque si yo tengo una fórmula que dice espacio es igual a velocidad por tiempo, pues no debería tener más variables que base, que velocidad de la luz, no, porque la fórmula no pide eso. Yo cómo voy a dar un valor que no está solicitado en la fórmula, ¿cierto? Entonces me está pidiendo dos valores y eso lo hago. Llamo la función y entre paréntesis pongo los valores que yo quiero. Eso es así de sencillo. Lo puedo llamar cuantas veces necesite. Puedo llamar aquí un 4, un 10, todas las veces que yo necesite. Voy a guardar y voy a ir a la página. Y me sale dos veces el mensaje. La suma es 10, luego la suma es 14. ¿Por qué? Porque esa fórmula está programada para decir eso. La suma es que me sume A más B y cada vez que yo la llame y le dé valores, me va a dar el resultado que yo necesito. Entonces, si la llamo otra vez y le doy otro valor, ya saldría un tercer mensaje. Mira. Aquí, ¿qué pasó? O sea, ahí me da un error. Bueno, entonces ya me salen tres mensajes, ¿cierto? Porque la estoy llamando tres veces. Ahora, esa función permitía imprimir directamente en consola un mensaje, pero también lo puedo hacer de otra manera. Ojo, todavía estoy dentro del script. También podría hacer algo como
eh, function multiplicar a, b, abro aquí y escribo así, return a por b. A por b o podemos cambiar las variables. Simplemente x y y. Entonces, esta función lo que va a hacer es que retorna directamente el número, pero no retorna un mensaje. Arriba retornamos un mensaje con console.log, pero aquí no retornamos un mensaje, sino solamente el valor, la multiplicación como tal. Eso quiere decir que el valor no se va a mostrar directamente en consola a menos que nosotros usemos algún console.log, ya que aquí en la función directamente nos está usando el console.log para imprimir en consola. Entonces aquí puedo definir una nueva variable por acá debajo. Una nueva variable y esa variable puede almacenar un nuevo valor para la función multiplicar. Mira cómo es de sencillo. Creo una nueva variable, le pongo el nombre que quiera, le digo igual y llamo a la función. Ese multiplicar pide dos parámetros, entonces puedo colocarle lo que yo quiera. Por ejemplo, un 4 y un 5. Y después ya yo puedo decir, por ejemplo, el producto es producto, más producto. ¿Lo que quiere decir eso? Entonces, esta implica algunos pasos más, algunos pasitos más. Definir la función, le digo qué es lo que quiero que haga, quiero que retorne, es decir, que me devuelva un valor, qué es lo que quiero, que multiplique a x con y. Eso es lo que quiero. Eso es lo que va a hacer esa función. No va a ser nada más, no va a ser una suma, una resta, no, porque yo ya le dije que quiero que me regrese la multiplicación de x y y. Luego, cuando ya voy a aplicar la función, lo que hago es crear una nueva variable, la llamo producto, le digo igual, llamo a la función que se llama multiplicar, le pongo dos valores y ya después quiero que eso se muestre en la consola. Entonces digo console.log, el producto es producto. Vamos a guardar esto. Vamos a la página web y dice que el producto es 20, ¿cierto? Porque 4 por 5 es 20. Así de sencillo. Hasta ahí se ha entendido, ha sido clara la información. En mi caso, sí, señor. Sí, señor. Estaba con el micrófono apagado. Vamos a hacer ahora un ejercicio que se parece mucho más
a lo que ustedes me van a entregar como evidencia. Recuerden que yo les voy a dar a ustedes 3 ejercicios para escoger. Ustedes individualmente cada uno escoge el que más le guste, lo resuelve y lo sube a Sayuna. ¿En qué formato? Repito, HTML. HTML. Por ejemplo, supongamos que la tarea suya, su actividad es esta que se llama variables. Vamos a suponer que es esa. Usted ya la terminó, coge ese archivo variable y lo sube a Sayuna. Esa es la evidencia. No vaya a subir nada más, solamente ese archivo. No tiene que comprimirlo, que voy a poner el JavaScript aparte, no. Para esta evidencia, repito, estamos solicitando que haga todo ahí mismo dentro del HTML, porque si no se nos vuelve un desorden, se nos vuelve un caos y empezamos a enviar carpetas comprimidas y después tendríamos que devolver el trabajo, porque se vuelve caótica la revisión. ¿Qué hago yo cuando esté revisando? Abro el archivo y verifico que funciona. Si funciona, está aprobado. Si no funciona, no aprueba. Así de sencillo. Vamos a hacer entonces un ejercicio similar a lo que se espera. Voy a cerrar esos archivos, voy a colocar aquí otro archivo. Voy a colocarle así, figuras.html. Figuras.html. Yo estoy trabajando varios archivos, porque tengo que explicar paso por paso. Ustedes me van a entregar un solo archivo, ¿vale? Bueno, suponga que usted quiere hacer algo muy sencillo, una página muy sencilla que le permita ingresar o escoger qué quiere, qué medidas quiere y de qué figuras. Ejemplo, usted quiere calcular el área de un triángulo o de un cuadrado o de un rectángulo. ¿Qué quiere calcular el área o el perímetro? O las dos cosas. Entonces, supóngase un ejercicio básico y sencillo que permita interactuar y permita ingresar qué quiere, qué figura quiere y qué es lo que quiere exactamente. Permítame, conecto el computador, se me va a desconectar, ya me está avisando acá que se va a desconectar. Listo, ya está conectado. Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos este archivo figuras HTML vacío. Voy a seleccionar el signo de exclamación cerrado. Doy enter y me aparece entonces automáticamente la estructura. Coloco algo así y dentro del body vamos a escribir script. Damos enter y vamos a empezar a desarrollar todo el ejercicio ahí dentro de script. Aquí arriba voy a colocar un titulito, algo muy corto que diga cálculo, medidas, mm, o más bien cálculo matemático, figuras, algo así. Bueno, eso no importa.
Vamos a definir, vamos a hacerlo con dos. Vamos a calcular el área de un triángulo y el perímetro. Y también el área de un rectángulo y el perímetro de un rectángulo. Lo primero que ustedes van a hacer siempre es definir las funciones. Siempre. Function. Vamos a escribir aquí un comentario para no perdernos tanto. Triángulo. Listo, otra vez. Function. Calcular. Área triángulo. Es un poquito largo este nombre. Ustedes pueden colocarle un nombre más corto. Solamente es para que ustedes vayan mirando y lo entiendan un poco mejor. Voy a darle dos parámetros. Base, altura. Abro llaves y le digo que retorne, return, base por altura. Dividido entre dos. Ustedes dirán, uy, ¿eso qué es? Bueno, yo les acabé de explicar que era una función y les acabé de explicar que es una función con parámetros. En este caso estoy definiendo una función con dos parámetros. Le puse un nombre un poquito largo, dos parámetros, base y altura. Y estoy definiendo una fórmula. Esa es la fórmula para calcular el área de un triángulo. Base por la altura dividido entre dos. Es bueno llevar un orden, porque si no, la fórmula puede quedar mal. Primero se tiene que hacer la multiplicación, por eso escribo paréntesis. Con eso estoy garantizando. Primero se va a multiplicar base por altura y ese resultado después se va a dividir, la barra inclinada es dividir entre dos. Esa es la manera correcta de hacerlo. Ahora voy a definir, cierro la llave, voy a hacer otra función. Voy a colocarle calcular perímetro, triángulo. Y para esto me va a pedir tres parámetros. Que prácticamente ese A, B y C son las tres medidas, los tres lados. Y lo que le voy a decir es que me sume eso. ¿Listo? Entonces, qué es lo que hice? Sencillo. Dos fórmulas. Una para calcular el área del triángulo, otra para calcular el perímetro del triángulo. No hice nada del otro mundo. Lo hice con function. Estoy dentro del script. Y vamos a hacer lo mismo para el rectángulo. Voy a escribir un comentario por acá que diga rectángulo como para guiarme un poco. Y voy a copiarme esta fórmula de arriba, esta función, como para evitar la fatiga. Y le cambio el nombre. En vez de calcular área triángulo, le voy a colocar calcular área rectángulo. Lo voy a hacer así abreviado. Y le voy a colocar altura y base. Cambio la fórmula. La fórmula es base por altura. ¿Listo? Y para calcular el perímetro voy a copiar esta misma fórmula y voy a hacerle unos cambios. Le digo calcular perímetro. No lo escribo completo para no ser tan larga la palabra. Escribí perímetro. Y le voy a colocar, puede ser base o altura o simplemente A y B, como usted quiera. Eso va en gustos. Simplemente es para que usted vea que lo puede hacer como quiera.
Y la fórmula es 2 por A más B. Es decir, suma A más B, la base más la altura, por 2. Esa es la fórmula más sencilla para eso. Listo, lo dejamos así, simplemente para el triángulo y para el rectángulo. Siempre usted primero defina eso, las funciones que son como las fórmulas y después ya empieza a trabajar como usted necesite. ¿Listo? Ya definimos las fórmulas o funciones. Ahora vamos a aplicarlo o utilizarlo. ¿Listo? Ya es como llamar esas funciones. Entonces, para que esto sea un poco más sencillo y el usuario pueda interactuar, vamos a utilizar algo que se llama el prompt. Vamos a escribir prompt, vamos a seleccionar esta que termina en T, prompt. Ese prompt lo que hace es mostrar una información en pantalla. Por ejemplo, ingrese el número, em, vamos a escribirlo así, ingrese el código de la figura. 1, triángulo, o 2, rectángulo. ¿No? Mire que dentro de prompt lleva paréntesis, un mensaje entre comillas, ingresa el código de la figura deseada. 1 triángulo o 2 rectángulos, la que usted quiera. Le estamos diciendo al usuario. Vamos a ver si esto de pronto ya funciona. Vamos a abrir aquí. Y cuando lo abrimos en el navegador sale esto. Una ventanita que dice, ingrese el código de la figura. 1 triángulo o 2 rectángulos. Eso simplemente es un mensaje. ¿Sí? Todo lo que usted ingrese aquí va a entrar como texto. Así usted escribe un número. JavaScript asume que usted está escribiendo un texto. Usted escribe un 2, JavaScript asume que usted está escribiendo un texto. Entonces, toca procesarlo como un texto. Pero ¿qué pasa? Que usted puede ingresar un número, digamos 1, le da a aceptar, pero eso se pierde, eso no queda en ninguna parte. Eso no queda en ninguna parte. Por eso la clase se llama, en parte, resolución a problemas algorítmicos aplicando estructuras de almacenamiento. Almacenamiento quiere decir que necesitamos almacenar información y para eso son las variables. Hoy estamos hablando, entre otras cosas, de variables, aparte de funciones. Claro, yo ingreso ese uno ahí y eso se pierde, el uno o el 2. No puedo procesarlo, no puedo hacer nada, nada de nada. ¿Cómo hago? ¿Cómo creen ustedes que puedo procesar? Sea que el usuario ingrese un uno, un 2, que lo va a tomar como texto. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para poder ingresar, poder procesar la opción que el usuario escoge, la que él ingresa? Debe haber alguna forma.
¿Qué podría ser? ¿Utilizar qué? ¿Qué estamos viendo hoy? Utilizar let para declarar una variable rectángulo igual a 1. Por ahí va el asunto. Has dado con parte de la solución, usar una variable. Pero es así de sencillo, no tienes que asignarle un 1, un 2, un 3, nada de eso. Mira lo que puedes hacer. Mira Nombre. lo que, sí, mira lo que puedes hacer. Creas una variable, le pones el nombre que quieras. Yo le voy a poner opción y le digo igual. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que el usuario escoja de acá en el cuadrito, sea lo que sea que el usuario escoja o escriba más bien en el cuadrito, ¿dónde se va a guardar? Aquí. Para eso es el igual. El igual me está diciendo que lo que el usuario escriba ahí se va a guardar aquí, en la variable opción, o como usted quiera ponerle a esa variable. Pero ahí se va a guardar todo lo que el usuario escriba. Un 1, un 2, un 3, un 4, lo que sea. No importa si la opción es válida, inválida, lo que el usuario ingrese se va a almacenar ahí en opción. ¿Listo? Entonces, cuando usted va a la página e ingresa eso, debería salir allí. Es más, vamos a ver si lo podemos demostrar. Vamos a escribir aquí console, perdón, la opción selección. Ah, me faltaron las comillas. La opción seleccionada es, vamos a escribir aquí opción. Vamos a ver si aquí, vamos a escoger, vamos a abrir la, bueno, voy a escribir un 1, le doy a aceptar, voy a abrir la consola y dice que la opción seleccionada es 1. Voy a colocar aquí un 2. Dice la opción seleccionada es un 2 y cualquier opción que yo ingrese, un 10. La opción seleccionada es 10. O voy a escribir aquí opción no válida. Esa frase que yo escribo ahí me va a salir aquí, la opción no válida. Es decir, todo lo que yo escriba aquí, hola, hola, la opción seleccionada es solo hola. Todo lo que yo escriba se almacena en esa variable. Correcto o incorrecto, lo que sea, válido o no válido, va a almacenarse en la variable opción. Una vez demostrado esto, borro ese console, no lo voy a utilizar. Y vamos a utilizar un if. Mm, Ya con el instructor Nicolás en los videos, él les explicó el uso de if y else, o sí, si no. Que if es sí, Sí, señor. y else, muchas gracias por confirmar. Que if es sí y else sí no, ¿verdad? Bueno, como ustedes ya tienen la teoría, nosotros vamos a practicarlo aquí. Vamos a usar un if que significa sí para evaluar qué fue lo que entró. Entonces vamos a decir si opción es igual a 1, entonces ya sabemos que 1 es qué. Rectángulo. 1 es rectángulo o triángulo. Triángulo, ¿cierto? Triángulo. Eso es un comentario. No se vayan a confundir. Si quieren lo quito de acá si es confuso. Es un comentario.
que no hace nada, un comentario no hace nada, solamente está ahí como para guiarlo a uno. Si la opción, ¿qué quiere decir? Si esta variable opción que ya vimos que es esta de acá arriba que almacena todo lo que el usuario ponga ahí se va a almacenar aquí. Yo le digo, si es igual a 1, haga lo siguiente. Vamos a escribir qué es lo que queremos que haga. Ustedes dirán, ve, y eso es tan raro, ¿y por qué tiene tres iguales y unas comillas? ¿Cierto? Porque Porque es un operador de comparación estrictamente igual a uno, que no sea otro. muchas gracias. Exacto. Normalmente uno ve dos normalmente, pero en este caso les explico, JavaScript no tiene una manera de definir si un valor es numérico o no es numérico. Digamos que en eso JavaScript es débil, ¿sí? No es tipado. Hay otros lenguajes donde usted de inicio dice X es un número, Y es una letra, un decimal, un carácter, lo que sea. En este caso, no. ¿Y qué es lo que sucede? Yo les decía a ustedes, todo lo que el usuario ingrese en el cuadrito se va a interpretar como un texto. No importa, aunque el usuario meta un número, va a aparecer un texto, porque JavaScript lo ve como un texto. Entonces, yo no puedo decirle dos iguales y un uno así. Normalmente los números no necesitan que usted le ponga comillas. Si fuera un número, así bastaría, así. Pero como él interpreta todo lo que se ingresa por el prompt como un texto, yo tengo que decirle esto, mira que sea un uno, pero además mira que sea un texto. Por eso los tres, dando que sea el valor que necesito, pero además que sea de tipo texto, porque así es como el usuario lo ingresa, como si fuera un texto. O JavaScript lo ve como si fuera un texto. Tengo que poner los tres iguales, porque no lo está tomando como un número. Ahora, si yo quisiera que se convirtiera en un número, tendría que hacer otra operación, pero no quiero irme por esas ramas todavía. ¿Qué es un triángulo? La opción es un triángulo. Entonces, vamos a decirle prompt. Si la opción seleccionada es un 1, vamos a decirle ingrese la base del triángulo. Vamos a disminuirlo un poquito acá. Ingrese la base del triángulo y otro que diga ingrese la altura. Ingrese la base del triángulo, ingrese la altura. Vamos a ver si esto ya va cogiendo forma. Voy a decirle que sea 1, es la que necesito, le digo aceptar. Y como sí coincide, porque él está preguntando, oye, ¿la opción que metieron es un 1? ¿Que ingresaron es un 1? Sí. Ah, bueno, entonces ahora muéstreme estos mensajes en pantalla. ¿Qué mensajes? Ingrese la base del triángulo, un 10.
ingrese la altura del triángulo un 15. Se me ocurre. Le digo aceptar, voy a la consola y en la consola no hay nada. ¿Por qué? Porque si el usuario ingresó una base y una altura para triángulo, ¿por qué en la consola no hay nada? ¿Qué creen ustedes que pasa? El usuario ingresa una base, ingresa una altura y en consola no sale nada. ¿Qué será lo que pasa? Que no se Vamos ha a mirar. llamado la atención, puede ser. Es una posibilidad. O Mm, porque ah, no se le ha dado como el a dónde ir a dónde ir a hacer esa operación. por ahí va el asunto, sí, por ahí va. Toca Eso. decirle con las variables que están declaradas arriba que vaya y busquen dónde se almacenó todo eso para multiplicarlo, creo, para ir a buscar la fórmula. Ah, por ahí va el asunto, sí. Lo que pasa es que, mira, el usuario ingresa a una base, ingresa a una altura, pero no se está almacenando en ningún lado. Eso se pierde. Todo se pierde si uno no crea variables. Por eso es que toca crear variables todo el tiempo, variables, variables, variables. Porque mira que él ingresa eso y eso no queda en ningún lado, ¿sí? No queda en ningún lado. Entonces lo que nos toca hacer es crear otra variable. Esto es de variables, variables y más variables. Entonces, vamos a escribir let base, bueno, base igual y let altura igual. ¿Listo? Y vamos a imprimir eso en consola. Vamos a imprimir la base y la altura. ¿Sí ven? No estaba, primero no lo tenían una variable y segundo pues tampoco lo estaba imprimiendo. Entonces él no va a mostrar nada. No va a mostrar nada. Pero ahora sí, en teoría debería mostrar. Porque lo que el usuario ingrese por el prompt para lo que es la base se va a almacenar en una variable que se llame base y lo que el usuario ingrese por el prompt para la altura se va a almacenar en una variable que se llame altura. Después la vamos a imprimir en consola para comprobar que sí la almacena, que sí la captura. Vamos a ver si eso es así. Ingresa el código de la figura que quiere, uno triángulo o dos rectángulos. Escojo uno, digo aceptar, dice ingrese la base del triángulo un 10, ingrese la altura del triángulo un 15. Voy a ir a la consola, perdón, voy a ir a la consola y no sale nada. No sale nada. No sale nada. ¿Qué, qué creen que puede estar sucediendo? Profe, pues, según lo que yo he visto acá, cada vez que uno da un console tiene que guardar. Creo. No sé si será así. No, pero aquí guardar el código ya está guardado. Mira,
Vamos a mirar aquí una cosita. Bueno, ahora sí sale. Creo que no sé por qué no me había cargado. Ahora sí sale, ¿cierto? 10 y 80. 10 y 80. ¿Listo? No necesito que me imprima esa altura, o por lo menos lo podríamos como comentar. ¿Sí? Eso no lo necesito. Lo voy a dejar comentado como para que ustedes cuando yo les dé este código, porque este código se los comparto. Cuando yo se los dé, entonces ustedes saben que yo lo había puesto ahí como para explicar esa parte. ¿Sí? Ahora, yo lo que puedo hacer es un console log y decir mm, el área del triángulo es dos puntos. ¿Y cuál era la otra? Perímetro. Vamos a colocarlo aquí. El perímetro del triángulo es. Y lo que podemos hacer es llamar aquí con una coma. Vamos a llamar a la función. La función del triángulo está por acá arriba, que la llamamos calcular área triángulo. Este nombre es súper largo. Calcular área triángulo. Aquí Visual Studio me la debería mostrar. Vamos a ver. Calcular. Aquí. Calcular área triángulo. Él me la sugiere. ¿Sí? Entonces puedo colocar el mensajito, comillas, una coma para poder llamar la función calcular área triángulo. ¿Qué, qué fórmula teníamos para el triángulo, para calcular el área del triángulo? Dice que base y altura. Base y altura. O sea, dos parámetros. Esos mismos los puedo colocar aquí. Pero yo me aseguro que esta base y esta altura sea lo que ingresó el usuario. Mira que por eso les puse el mismo nombre, base y altura. ¿Sí? Lo que ingresó el usuario aquí en el prompt, cuando sale acá, este, digamos un 10, un 20, se almacena en esta variable, base y altura. Variables. Entonces, esta base y esta altura son estas mismas variables que están acá, aquí. Estamos acá dentro del if. Aquí, base y altura. ¿Listo? El perímetro del triángulo es, como todavía no hemos hecho lo de rectángulo y llevamos cuánto tiempo, no, no es bueno pasarnos de hora y media.
Cuando es virtualidad no deberíamos hacer la sesión demasiado extensa. Entonces vamos a prescindir de esta fórmula. Voy a prescindir de la fórmula del perímetro. La voy a comentar. El perímetro del triángulo. Para que lo hagamos solo con el área. ¿Listo? Esto ya debería imprimirse en pantalla. Vamos a ver. Ingrese la base del triángulo 10, la altura 20. Vamos a ver. Inspeccionar. El área del triángulo es 100. A ver, perdón. Ingrese la base del triángulo. Vamos a decir que 10, altura 20. 10 y 20, 10 y 20. A ver. Dice que 100. Vamos a verificar. 10 y 20, ¿cómo era la fórmula? Dice que la fórmula es base por altura sobre 2. Entonces 10 por 20, 200 dividido en 2, da 100. ¿Listo? En ese caso, me está mostrando entonces, sí, me está calculando de manera normal. Ahora, si la opción que seleccionó el usuario y la opción que me está solicitando aquí no es 1, sino es 2, entonces yo coloco así, else if. Ya les digo por qué else if. Comillas 2. Cuando yo ya termino de hacer todas mis validaciones, yo coloco un else al final y ya cierro, acabo, perdón, con llave. Pero como todavía no he terminado de hacer mis validaciones, no coloco todavía un else, coloco un else if. Borrar este else de aquí. Un else if que significa si no, sí. Es decir, al principio empecé con un if. Si la opción es igual a 1, haga esto. Si no, sí, else if. Si la opción es igual a 2, haga esto otro. Y hacemos algo muy parecido. Hacemos algo muy parecido. Esto por el momento está permitiendo trabajar solo con enteros. Si vamos a trabajar decimales, se complica un poco. No tanto, simplemente es usar un parámetro para convertirlo en decimal. Bueno, para el rectángulo tenemos base y altura. Base y altura es como lo más sencillo. Entonces, base, altura para rectángulo, base, altura, listo. Entonces, ingrese la base del rectángulo. Ingrese la altura del rectángulo. Entonces colocamos un console, vamos a copiar de aquí arriba para evitar la fatiga. Copiarme esta fórmula. Y el área del rectángulo es. Y llamo
Calcular área rectángulo, perímetro, área rectángulo. Arriba era calcular área triángulo, aquí es calcular área rectángulo, así como lo puse con abreviatura. Estoy llamando a esta función calcular área que tiene dos parámetros, base y altura, que son estos que estoy aquí almacenando. Y debería funcionar. Voy a guardar. Vamos a ver. 2. Ingrese la base de rectángulo, ya me lo reconoció. Y dice el área del rectángulo es... ¿Qué fue lo que pasó? No le puse parámetros. Entre paréntesis debo colocar los parámetros de estas variables que almacenan lo que el usuario ingresó. Base y altura. Tienen que llamarse así como lo almacena aquí. Cuando el usuario lo ingresa, se almacenan estas dos variables. Entonces, esas dos variables son las que yo llamo aquí, base y altura. ¿Listo? Vamos a guardar. Vamos a colocar aquí 2, 10, 20. El área de rectángulo es 200. 200 porque la fórmula es base por altura. Entonces 20 por 10, 200. Si fuera a calcular el perímetro sería lo mismo, ¿no? Algo parecido. Algo parecido. Otro console haría lo mismo. Pero en vez de eso llamaría la otra fórmula, que es calcular perímetro. Y creo que los parámetros también son los mismos. Para calcular el perímetro, solamente llama dos parámetros, que son A y B. Pero ese A y B yo los convierto en base y altura, que son los que estoy pidiendo aquí, que es donde se me almacenan los valores que entra el usuario, base y altura, por eso. Aunque en la fórmula diga A y B, aquí tiene que ser con base y altura porque es lo que estoy utilizando en mi fórmula actual, o más bien en mi condición actual, aquí, en el else if opción 2. ¿Listo? Y por último, siempre esas validaciones se cierran con else, con un else. Si ya con el else no necesito evaluar. Ojo, yo no debo colocar else opción igual a tal cosa. No, eso sería un error. No. El else significa que ya evaluamos todo lo que teníamos que evaluar y si no era así, puedo escribir console log opción no válido. Ojo que el script cierra aquí. Lo abrimos aquí arriba y escribimos todo este código, todo esto y el script cierra acá. Luego body HTML. Vamos a ver, vamos a escoger una opción que no exista, digamos opción 10. Ya, se cierra. Vamos a inspeccionar y dice, no me lanza opción no válida. A ver. Listo, opción no válida. Opción no válida. Y así queda entonces. Como resumen, creamos un script dentro del mismo HTML. Allí mismo definimos primero que todas las funciones que son como las fórmulas.
Después usamos un prompt para pedirle al usuario que ingrese unos valores. Lo que el usuario ingrese se va a almacenar en una variable, en este caso que se llama opción. Esa variable opción la validamos para saber si era un 1, si era un 2 o si era otra cosa para que nos diga que fue un error. Y tuvimos que utilizar triple igual porque no es un número, JavaScript lo toma como si fuera un texto. Por eso tuvimos que validarlo como triple igual 1. Y después le pedimos al usuario que ingrese la base, que ingrese la altura o cualquier otro valor que necesitemos, pero eso también hay que almacenarlo en variables, por ejemplo, let base, let altura. Y después sí podemos con console log imprimir en la consola un mensajito que se concatena con una coma, el nombre de la función y los parámetros que deben ser estas mismas variables que acabamos de crear para almacenar lo que el usuario ha ingresado. El if para la segunda opción y finalmente un else para cerrar. Este código se los voy a entregar a ustedes, obviamente junto con la grabación, y en un momento les enviaré por correo y por el grupo los ejercicios que ustedes deben realizar y entregarme. ¿Listo? Que son diferentes a los que vienen en la guía. Ojo, no hacer los que vienen en la guía. Yo les voy a dar los ejercicios. Instructor, una pregunta. Bien pueda. Tenemos que usar la if console log o podemos usar el alert. Si quieres usar alert también, lo puedes hacer, claro. Ah, ok, vale, gracias. Ok, vale. Recuerda subir solo un archivo, ¿vale? El HTML, todo ahí, allí mismo integrado. Sí, señor. Ok. Listo, muchas gracias. Es lo que tengo o lo que tenía para explicar. Y quedo pendiente en enviarles entonces los ejercicios que ustedes deben realizar. Recuerden que les envío 3, ustedes escogen solo uno para realizar. Gracias, instructor. Feliz noche. Feliz noche a Feliz todos, un noche a feliz todos. descanso. Buenas noches, que Muchas descansen. gracias. Que descansen, Feliz noche para chao. todos. Buenas noches. Feliz noche.